Se reduce la presencia cristiana en Tierra Santa. Queda una minoría que representa el 2% de la población. Las necesidades materiales y espirituales crecen en Ucrania. Se da el empeoramiento de las condiciones humanitarias. El obispo que reconstruyó una diócesis en Sudán del Sur. No quedaba nada, ni edificios, ni servicios, ni feligreses. Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la realidad de la Iglesia en todo el mundo y el testimonio de los cristianos que sufren persecución y pasan necesidades por causa de su fe. Tierra Santa cada vez más vacía de cristianos. Soñamos con llegar al 5%, pero estamos lejos de eso. En un discurso a los representantes de Aid to the Church in Need, ACN, el abad Nicodemus Schnabel ofreció un relato crudo y profundamente personal de la frágil y cada vez menor presencia cristiana en Tierra Santa. La imagen de Jerusalén como corazón del cristianismo contrasta fuertemente con la realidad que experimentan hoy sus fieles. En una intervención, el abad benedictino Nicodemus Schnabel describió la difícil situación de los cristianos en la región. Una minoría pequeña diezmada por la guerra, las dificultades económicas, la incertidumbre y un éxodo constante. Si crees que esto es un dorado del cristianismo, la realidad es diferente, dijo. Todos los cristianos juntos son menos del 2%. Para nosotros, soñar con alcanzar el 5 o el 6% ya sería mucho. Piensen en las regiones más secularizadas de Europa, como la República Checa o Alemania Oriental. Incluso allí los cristianos son muchas veces más numerosos que aquí, expresó el abad. El abad Nicodemus, responsable de los monasterios vinculados a momentos clave de la Pascua, como el cenáculo, tradicionalmente asociado con la Última Cena y Pentecostés, y Tafua, en el mar de Galilea, donde se cree que apareció Cristo resucitado, recordó que la realidad cristiana de Jerusalén es profundamente plural. Hay 13 iglesias en Jerusalén, 6 católicas y 7 iglesias históricas no católicas. Es muy diversa, dijo, con muchas iglesias y tradiciones diferentes. La conferencia episcopal de esta pequeña región que abarca Chipre, Israel, Palestina y Jordania tiene 24 miembros, lo que refleja una complejidad eclesial única, y, sin embargo, la presencia cristiana real sigue disminuyendo. La paradoja es clara, explicó. El lugar donde tuvieron lugar los acontecimientos más importantes de nuestra fe corre el riesgo de perder a sus cristianos autóctonos. Mi temor es que Tierra Santa se convierta en una especie de Disneyland cristiana, advirtió. Los lugares santos permanecerán con monjes y sacerdotes, pero puede que no haya familias cristianas, ni jóvenes cristianos, ni una vida cristiana ordinaria. Centrándose en la Iglesia Latina, una realidad aún más pequeña dentro de este mosaico, el abad describió 3 grupos principales. El primero está formado por católicos palestinos de habla árabe, presentes en la región durante siglos. Dentro de este grupo se encuentran los que viven en Israel con ciudadanía, los residentes de Jerusalén sin derechos políticos, los cristianos de Cisjordania que se enfrentan a restricciones de movimiento y la pequeña comunidad de Gaza. El abad describió a esta última como particularmente vulnerable, viviendo bajo lo que él llamó una doble ocupación, la presión externa de la guerra y el bloqueo y la opresión interna del régimen de Hamás. El segundo grupo es el de los católicos de habla hebrea, una comunidad pequeña pero en crecimiento, a menudo formada por familias mixtas e integrada en la sociedad israelí. Es un fenómeno nuevo, dijo, planteando la cuestión de qué significa ser israelí y católico a la vez. El tercer grupo, el más grande, está formado por migrantes y solicitantes de asilo, más de 100.000 católicos según sus estimaciones. Muchos provienen de Filipinas, India o Sri Lanka, así como de África, Europa del Este y América Latina, y trabajan principalmente en el cuidado de personas, la construcción y la agricultura. El abad Nicodemus denunció las condiciones inhumanas que padecen muchos de los trabajadores migrantes cristianos en Israel: pasaportes confiscados, libertad muy limitada para cambiar de empleador, separación familiar y un marco legal que penaliza de facto la maternidad entre algunos trabajadores extranjeros. A los ojos del sistema, el acto más criminal puede ser decir sí a la vida, dijo, refiriéndose a las mujeres que eligen no abortar y, como resultado,
corren el riesgo de caer en situaciones irregulares junto con sus hijos. Para el abad, esta es una de las heridas ocultas de la iglesia en Tierra Santa, una iglesia sostenida en gran parte por hombres y mujeres invisibles que cuidan, trabajan y rezan, pero que a menudo carecen de seguridad básica. Sin un futuro concreto, advirtió el abad, las comunidades seguirán desapareciendo. Observó una dolorosa percepción entre muchos cristianos, que no se les considera ni en las narrativas nacionales israelíes ni palestinas. A menudo tienen la sensación de que no importa si están allí o no, sugirió el abad. Su llamamiento final fue tanto espiritual como existencial. Oren para que haya un futuro para los cristianos aquí. Su análisis fue igualmente crítico con lo que se conoce como sionismo cristiano, por ser incompatible con el Evangelio cuando se utiliza para justificar la violencia, ignorar a los palestinos o guardar silencio sobre los ataques contra las comunidades cristianas. El testimonio del abad deja una imagen poderosa, una iglesia casi invisible en número, pero inmensa en su significado espiritual y social. Una iglesia que sostiene escuelas, hospitales y comunidades mucho más allá de su peso demográfico y que actúa atravesando idiomas, ritos y fronteras. Ucrania. El nuncio advierte sobre el crecimiento del cansancio y las necesidades espirituales en medio de la guerra. El arzobispo Kulbokas describe la realidad del frente y el papel de los sacerdotes que acompañan a los soldados. El nuncio apostólico en Ucrania, el arzobispo Visvaldas Kulbokas, ha descrito la situación en el país como muy difícil, destacando el impacto de los ataques continuos sobre infraestructuras, el empeoramiento de las condiciones humanitarias y un creciente sentimiento de agotamiento en toda la sociedad. En una reunión con ACN Internacional, el nuncio explicó que los meses de invierno han sido especialmente duros, dejando a muchas familias sin calefacción y electricidad. Aunque las organizaciones humanitarias continúan proporcionando ayuda, incluyendo generadores y equipos básicos de cocina, la magnitud de las necesidades sigue siendo considerable. En muchas partes del país, la vida diaria sigue marcada por la inseguridad. En las zonas cercanas al frente, el movimiento está restringido a ciertas horas debido a la actividad de drones y la presencia de minas, mientras que el acceso al agua, la comida, el combustible y la atención médica es una preocupación constante. La guerra también está teniendo un impacto profundo en niños y familias, según explicó el nuncio en el encuentro. En algunas regiones, los niños asisten a la escuela en refugios subterráneos, adaptándose a una realidad marcada por bombardeos continuos. Los movimientos demográficos continúan transformando comunidades enteras, con algunas ciudades que experimentan un fuerte descenso de residentes, mientras que otras reciben desplazados de las zonas más afectadas. A pesar de estos desafíos, la Iglesia continúa activamente presente. Sacerdotes, trabajadores religiosos y pastorales proporcionan tanto asistencia humanitaria como apoyo espiritual a quienes más lo necesitan. El arzobispo Kulbokas ofreció una visión más precisa de la realidad de la línea del frente, donde es imposible reunir a muchas personas. Los sacerdotes van al frente y acompañan a los soldados en las zonas más expuestas y vulnerables, explicó. La actividad militar más intensa, incluyendo armas pesadas y bombardeos, suele tener lugar más atrás. Muchas veces su función es simplemente acompañarlos, rezar y celebrar la misa, normalmente bajo tierra, a menudo en situaciones de peligro constante debido a la amenaza de un ataque, dijo el nuncio. La sed de Dios aumenta drásticamente contra más cerca de la línea del frente se encuentren, explicó el arzobispo Kulbokas, señalando una creciente búsqueda de sentido y fe tanto entre civiles como entre miembros de las Fuerzas Armadas. El arzobispo y nuncio también compartió una historia personal que ilustra este despertar espiritual. Habló acerca de un joven desplazado por la guerra que al principio ni siquiera sabía qué era una cruz ni qué significaba una iglesia. 4 años después, tras recibir apoyo de un sacerdote, el joven compartió personalmente su historia con el nuncio durante una visita al seminario donde acaba de ingresar. Abordando desafíos humanitarios y diplomáticos más amplios, el arzobispo Kulbokas se refirió a la situación de los detenidos, las personas desplazadas y el retorno de los niños. En este contexto destacó el papel de la Santa Sede, que participa en esfuerzos para facilitar el diálogo, apoyar iniciativas humanitarias y promover soluciones
aunque estos procesos siguen siendo complejos y requieren una coordinación internacional sostenida. Tras varios años de conflicto, los signos de agotamiento son cada vez más evidentes. El nuncio se refirió a la interrupción del sueño debido a ataques nocturnos y a una reducción de la capacidad de trabajo. No obstante, los ucranianos se adaptan a circunstancias extremadamente difíciles, a veces sin servicios básicos como calefacción o electricidad. Asimismo, el nuncio expresó su gratitud con ACN Internacional por el continuo apoyo de la organización benéfica a la Iglesia en el país, especialmente a través de proyectos que ayudan a sacerdotes, religiosos y trabajadores pastorales en las regiones más afectadas. Sudán del Sur, el obispo que devolvió la vida a su diócesis. Cuando Monseñor Stephen Njodho fue nombrado obispo de la diócesis de Malakal, no quedaba nada, ni edificios, ni servicios, ni feligreses. Con valentía y liderando con el ejemplo, comenzó la reconstrucción, primero de la confianza y luego de la infraestructura. La ciudad de Malakal, en Sudán del Sur, era el hogar de decenas de miles de personas antes de que comenzara la guerra civil en 2013, poco después de que el sacerdote Stephen Njodho se trasladara a Roma para hacer su doctorado. En 2019, cuando el Papa Francisco lo nombró obispo de Malakal, Monseñor Stephen Njodho quiso ser ordenado obispo en su ciudad natal, pero nada lo había preparado para la devastación que encontraría. Cuando regresé no quedaba nada, ni siquiera una silla o una mesa, nada. Tuve que empezar de cero. Muchas iglesias, muchas capillas, incluyendo todas las demás instituciones de la iglesia, habían sido destruidas. No quedaba nada. Cuando lo vi por primera vez lloré, porque aquí es donde nací, donde crecí. Pero mi casa, mi escuela, todo había desaparecido, explicó el sacerdote durante una visita a Aid to the Church in Need, ACN, en Alemania. En Malakal solo quedaban alrededor de 1,000 personas. El resto de la población había huido y alrededor de 50,000 personas vivían en los campamentos de la ONU cercanos. La noticia del regreso de un obispo a la diócesis creó una gran sensación. La gente acudió. Mi consagración trajo a miles de personas de vuelta para ver Malakal de nuevo. De los campamentos e incluso de Jartum, la capital del vecino Sudán, regresaron por primera vez para ver Malakal después de la destrucción, subrayó Monseñor Stephen Njodho, añadiendo que incluso los obispos que fueron allí para la consagración regresaron a Juba, capital de Sudán del Sur, el mismo día, porque en Malakal no había dónde alojarse. Pero el obispo permaneció allí y, para sorpresa de muchos, la vida comenzó a regresar a Malakal. El hecho de que me quedara aquí trajo esperanza. Ahora hay más de 20,000 personas. Casi todas las escuelas están abiertas y están llenas de niños. La vida está volviendo. Mientras una paz tentativa se afianzaba lentamente en Sudán del Sur, otra guerra civil estallaba en 2023 en Sudán, al otro lado de la frontera. Habría sido comprensible que la iglesia hubiera decidido que tenía suficientes problemas que resolver, pero cuando el obispo escuchó que se estaban reuniendo multitudes al otro lado del Nilo Blanco, con la esperanza de ponerse a salvo, no dudó. Recibí una llamada de mi personal, me dijeron que la situación era difícil, que había miles de personas en la orilla del río que querían venir a Malakal. Estaban varados con las manos vacías y exhaustos por su vida de Jartum. Dije que no había ningún problema y dispuse que nuestra embarcación más grande fuera inmediatamente a recoger a la gente y traerla a Malakal. Trajimos a más de 10,000 personas. Nuestra diócesis fue la primera en traer desplazados y la diócesis todavía alimenta a muchos de ellos hoy, explica el obispo. La prioridad para él ahora es la reconstrucción. Cuando llegué a Malakal dije que quería reconstruir primero la convivencia social, porque nuestra gente estaba dividida durante la guerra, matándose entre sí, destruyéndose a sí mismos. Fue la gente de aquí la que destruyó el lugar. Entonces, ¿cómo se les puede traer de vuelta? Porque podemos reconstruir el lugar, podemos reconstruir las carreteras, pero pueden volver a luchar y destruirlo. Lo importante es construir la paz. Por eso decidí que primero se debía abrir la radio. Es la única radio en la localidad y ha cambiado la vida de miles de personas. Ahora la situación está un poco más tranquila y queremos reconstruir otras cosas, por ejemplo casas para los sacerdotes, renovar algunas iglesias, escuelas y construir otros lugares nuevos. Pero la reconstrucción tiene sus desafíos. El obispo Stephen explica que Malakal es uno de los lugares más caros del mundo para la construcción. Un bulto de cemento que en Juba cuesta $15 estadounidenses, en Malakal cuesta 50, debido al costo de transportar el material por carretera o por barco. Por eso el obispo Stephen Njodho está tan agradecido
con los benefactores que permiten a ACN apoyar proyectos en Malacal. Sin el apoyo que ustedes brindan, las vidas de miles de personas en la diócesis de Malacal y en diferentes partes de Sudán del Sur estarían en peligro. Dios bendecirá su generosidad. Hay miles de personas que todavía sufren en Sudán del Sur y en la diócesis de Malacal. Y seguimos instándolos, por favor, apóyennos, caminen con nosotros en este camino de sufrimiento. No nos dejen solos. Dependemos de ustedes. Gracias. Impactante realidad y testimonios que nos hacen reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y que nos interpela en la vivencia de nuestra fe. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.